Buenos días a Seto, Alejandra. Vamos a estar conversando alrededor de una hora sobre tu nuevo libro, Etología Oscura. Y quizás para comenzar, una de las primeras preguntas que podríamos hacerte es que puedas explayarte un poco en el título, por qué etología oscura, y al mismo tiempo cómo la etología tensa otros campos disciplinares, sobre todo como la filosofía y aquellas nuevas emergencias de saberes como los nuevos materialismos que han surgido, que está tratado en tu libro. Y en principio eso, ver cómo podrías explayarte, dándonos cuenta del título y luego cómo la etología entra en tensión con otros campos disciplinarios. Claro. Sí, bueno, la etología como disciplina, en su sentido más clásico, generalmente ocupa un paradigma que podríamos decir objetivista realista, es decir, con mucha anticipación metodológica, digamos, para observar comportamientos animales en general, ¿no? Ciertas premisas, por cierto, especistas, podríamos decir, donde las especies están más o menos predefinidas en cuanto a sus comportamientos y en cuanto a cómo se relacionan con otras especies. Eso en un principio, pero la etología poco a poco fue evolucionando, digamos, hacia una idea de comunidades animales y a una idea sobre todo de, en los últimos, podríamos decir, 50 años, con autores como Konrad Lorenz, por ejemplo, hacia la idea de que el animal podría ser considerado como sujeto, digamos, ¿no? En este sentido es muy importante, por ejemplo, también las contribuciones de Jacob von Wexkull, ¿no? Desde la biosemiótica, podríamos decir, o de lo que después se va a convertir en biosemiótica a principios del siglo XX, lo que escribe von Wexkull, ¿no? Donde está la idea de que cada ser vivo, digamos, o cada especie animal tiene su propio mundo circundante, digamos. Wexkull va a hablar del famoso ejemplo de la garrapata, digamos, que en su vida lo único que va a sentir son ciertas señales, digamos, que provee el animal que pasa por debajo del árbol en el cual la garrapata está encaramada. La garrapata siente una emanación de ácido bútrico, digamos, esto es muy citado, este ejemplo, ¿no? Y entonces se lanza sobre el animal, chupa su sangre, pone un huevo y enseguida muere. Y ese es todo el ciclo vital, podríamos decir, de la garrapata. Y lo que la garrapata, podríamos decir ahí, su mundo circundante, ¿no? En los términos de Wexkull, el Umwelt, es solamente reducido a esos estímulos, ¿no? Y en otras especies animales, de acuerdo a su aparataje fisiológico, se puede ir esto complejizando, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una idea, ¿no?, de que el animal o los organismos vivos en general son activos respecto a aquello que perciben, ¿no? No son simplemente máquinas, como dice Wexkull, esto le va a interesar, por ejemplo, también mucho a Merleau-Ponty, sino maquinistas, ¿no? Manejan más que son manejados, ¿no? Bueno, la etología va a recibir esta impronta también y va a llegar a la idea de que los animales pueden ser considerados también como sujetos en este sentido, en el sentido más fuerte, y que incluso se puede hablar de sociedades animales, ¿no? Esto va a ser muy complejo de aceptar en un principio por los antropólogos, sobre todo, ¿no? Porque hablar de sociedades animales para un antropólogo clásico, digamos, puede ser una cuestión un poco chocante en un principio, ¿no? Sin embargo, la disciplina se ha ido abriendo cada vez más, la misma antropología tuvo que ir aceptando poco a poco también de que las únicas comunidades posibles de ser estudiadas no eran las comunidades humanas, ¿no? De ahí el interés también en este libro en las antropologías más allá del humano, quizás podemos hablar de eso un poco después. Y bueno, la etología entonces recibe esta impronta, va evolucionando en esta idea, ¿no? Y lo que particularmente me interesa a mí es una corriente de la etología que podríamos decir habrá surgido más o menos hace no más de 20 años, ¿no? Donde gente que trabaja precisamente desde la etología, como el caso que yo pongo ahí es
porque cito más de Dominique Lestel, pero también podríamos hablar de Vincent Desprez o de Jocelyn Porcher, que son autoras que no evaden o no eluden la investigación de campo, incluso a veces la investigación de laboratorio, pero se abren a una idea de etología que tiene que ver con la dinámica de los agentes, cualquiera que sean estos, en entornos de transformación constante. Esa podría ser como una definición que se da de etología ya en una variante filosófica, ¿no? Es decir, una cierta etología filosófica donde empiezan a entrar otros problemas, ¿no? Donde lo que importa son las comunidades híbridas humano-animal en un sentido muy amplio, digamos, donde las posibilidades de agenciamiento entre distintos tipos de seres vivos, o a veces de seres vivos y seres que no podrían ser catalogados biológicamente como vivos, ¿no? Entran en relación y construyen historias compartidas, ¿no? Una de las ideas de la etología, incluso en su sentido objetivista, realista, pero también podríamos decir en su sentido filosófico, es la idea de que con otros seres, o incluso con otras cosas, digamos, porque esto también lo podríamos llevar a los objetos, uno construye una historia común, digamos. Y también, por supuesto, con otros tipos de inteligencia como son la que podríamos ver en las máquinas, ¿no? Por lo tanto, ahí se arma una problemática, ¿no? Y que particularmente a mí me hace mucho sentido con respecto a la idea del cambio permanente. Creo que cuando estamos en esta idea, ¿no? de mundos compartidos, digamos, donde yo no puedo prefigurar, por así decirlo, los comportamientos de otro ser, digamos, con el cual me relaciono, sea vivo o no vivo, digamos, me tengo que enfrentar necesariamente con una idea de contingencia y con una idea de, ciertamente, de entorno en transformación permanente, pero insisto, con una idea de lo contingente, ¿no? De qué podría ser lo contingente en ese sentido, ¿no? Es por ello que, por ejemplo, yo hago un salto hacia las teorías preplatónicas en este libro, porque son teorías que están pensando precisamente ese tipo de problemas, ¿no? La cuestión del cambio permanente y también la cuestión de las interconexiones múltiples, de las mezclas, ¿no? Y bueno, en la etología filosófica en particular hay un concepto que me interesa particularmente a mí ahí, que es el concepto de metabolización, digamos, que es una manera de pensar esta idea de comunidades híbridas, ¿no? Idea de metabolización como, entonces, en este plano de las historias compartidas, ¿no? De lo humano y lo no humano, en el fondo. No sé si respondo ahí, pero son muchos hilos, pero en el fondo por ahí un poco se empieza a abrir esta cuestión etológica, ¿no? que aporta sin duda un elemento diferente, ¿no? Porque apela mucho a la singularidad del organismo con el cual se entra en relación, ¿no? Bueno, por cierto, la etnografía multiespecies también, o la llamada etnografía multiespecies, también está en esa línea. Se emparenta muchísimo con la etología, con la etnoetología, que son investigaciones, insisto, incluso en sus variantes más científicas, podríamos decir, donde importa mucho la anécdota, donde importa mucho la sorpresa, donde importa mucho la experiencia particular que se tiene, digamos, con respecto a aquello con lo cual se está ahí, por así decirlo, entrando en conexión, ¿no? Sí, en la primera parte del libro, ya que lo has mencionado, parece que te interesa muchísimo el concepto de contingencia. Sí. O sea, hay quizás una pregunta respecto de lo mismo que has estado señalando, sobre todo la parte final. Si has pensado que este giro, que es un giro dentro de la propia filosofía, este giro etológico, Sí. ¿No es también en tu propio libro una manera de construir una especie de dispositivo que regule la coexistencia entre distintas especies? Digo esto porque, al parecer, si no te interpreto mal, el tema de la contingencia aparece en tu libro como un tema desplegado en un registro filosófico, pero también tiene
pareciera tener una especie de relación colindante con el concepto de adaptabilidad. ¿Qué relación podrías hacer entre en esa dirección? En esa dirección, y volviendo a lo que señalaba al comienzo Oscar, en relación al título, ¿no? Etología oscura, porque allí hay una remisión y una cita, ¿no? Sí, a ese otro texto. Exacto. Que es Ecología oscura de Timothy Morton. Entonces, ¿qué hay allí, ¿no? de aquello, ¿no? De la ecología, o ese paso a la etología, o viceversa, ¿no? Estableciendo aquello que ahora preguntaba Oscar, ¿no? En relación a las relaciones. No, perfecto. Yo podría quizás aventurar una respuesta a las dos inquietudes. Bueno, la cuestión del título, por cierto, le hace un guiño a Morton, una cierta paráfrasis, ¿no? ¿Qué es lo oscuro acá, no? O sea, en la ecología de Morton, lo oscuro son ciertos objetos de los cuales la ecología habla. Por ejemplo, el cambio climático, digamos, no sé, si uno dice la contaminación, el planeta, el calentamiento global, ¿no? Temas como, por así decirlo, estándar de la ecología, Morton sostiene que son hiperobjetos, en el sentido que uno habla de eso, pero en realidad siempre son objetos, entidades que se sustraen a cualquier tipo de cartografía o caracterización. Sin embargo, son objetos que tienen muchos efectos, ¿no? Es decir, aunque se retiren, sus efectos son muy poderosos, por así decirlo, ¿no? Son muy amplios, ¿no? Entonces, lo oscuro en ese sentido se habla como en el sentido de los fenómenos oscuros, ¿no? Así como la física habla de fenómenos oscuros o negros, ¿no? En el sentido que se sustraen a la mirada, sin embargo, dejan estelas, digamos, que producen otros tipos de fenómenos, ¿no? En ese sentido se está hablando de oscuridad, creo yo, ¿no? O al menos hasta cierto punto. Podemos ahondar un poco después quizá en la noción de objeto, de la ontología orientada a objetos, de la cual Morton mismo proviene, ¿no? Pero bueno, ahí como que uno podría situar un poco el asunto. Ahora, a mí lo que me interesa en relación con la cuestión de la contingencia en particular, es una cierta idea de percepción etológica, ¿no? Que yo voy a buscar a Gilbert Simondon, ¿no? Donde la idea de objeto que está planteada ahí es una idea de objeto en constante cambio, pero en el sentido de que el objeto, de acuerdo a las posiciones que ocupa o podría eventualmente ocupar, se va a presentar o se presenta de maneras muy diferentes, ¿no? No se agota, digamos, una definición preestablecida. Por ejemplo, Simondon pone el ejemplo de la bellota. Una bellota es algo diferente, dice él, para el animal que toma la bellota, para el recolector que está recolectando bellotas, para el prado en el cual la bellota cae, para el árbol del cual cayó, para el medio finalmente en el cual, por así decirlo, la bellota está inserta. Por lo tanto, es una percepción de lo contingente, ¿no? O podríamos decir que es una percepción de lo contingente en un sentido radical, pero donde no es la sensibilidad, digamos, la que está dictando la pauta, sino que, por así decirlo, el ser de la cosa. Podríamos decir que lo que cambia ahí es la cosa misma, o la cosa misma tiene esa peculiaridad de cambiar, ¿no? Y no una cosa así como una especie de homomensura, ¿no? Yo hago una relación con Protágoras, por ejemplo, que me interesa muchísimo porque precisamente en la tradición que lee Protágoras, y yo voy a estos presocráticos también, o preplatónicos, más bien dicho, en el libro, porque son autores que están cuestionando ideas de estabilidad y de permanencia, ¿no? Y porque están pensando en una cierta teoría de la concatenación o de la mezcla también, que me parece una inquietud etológica en ese sentido. Bueno, lo que ocurre con Protágoras es que generalmente se lo lee como un autor anclado en lo que se llama homomensura, ¿no? Porque él tiende a relativizar los datos sensibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, típico ejemplo que da Platón incluso en algunos diálogos sobre Protágoras, que Protágoras dice, bueno, hay un durazno, el durazno es dulce,
Pero es dulce cuando, para ti, cuando te lo comes cuando estás sano, pero es amargo cuando lo pruebas cuando estás enfermo, ¿no? Bueno, eso se tiende a leer como una cuestión del orden de la sensibilidad, ¿no? O por ahí hay una referencia de Dídimo el Ciego, ¿no? Sobre el mismo Protágoras, que se dice que habría señalado algo así como, para ti que me ves, que estoy sentado, pero para quien no me ve que estoy sentado, no estoy sentado. Entonces dice, es incierto, por tanto, si estoy o no sentado, ¿no? Una especie de relativización, ¿no? Donde se tiende a leer, insisto, como homomensura, como algo que fuera del orden de lo sensible. Sin embargo, creo que un autor como Protágoras lo que está apelando, digamos, a un cambio en el ser, digamos, de las cosas, ¿no? Cuando está diciendo que la miel es dulce en un caso y amargo en otro, no una cuestión simplemente, digamos, insisto, del orden de la sensibilidad, ¿no? Sino que es una tesis, podríamos decir, de orden especulativo, ¿no? En el sentido que en el mismo libro yo trato de aproximar en relación con Meyasuba, es decir, no es que la miel sea dulce en un caso o en otro no, sino, o la miel o el durazno, digamos, sino que es necesario que no lo sea, o que sea de otra forma necesariamente, ¿no? Hay una necesidad ontológica, podríamos decir, en que eso ocurra, ¿no? Bueno, la percepción etológica, en algún sentido, me parece a mí que da con ese problema, ¿no? Es decir, esta percepción posicional de lo contingente, ¿no? De que el objeto es el que, de alguna manera, es lo contingente y no la mirada de aquel que lo está observando o que está notificándose sensiblemente de él. Yo lo conecto con una tesis de ontología orientada a objetos en el sentido de que cuando ocurre eso, cuando el objeto se vuelve o se muestra en su contingencia, es cuando a lo mejor uno podría decir se sustrae de manera más evidente, ¿no? Es decir, lo que se sustrae es eso que aparece, pero lo que se está sustrayendo es el ser del objeto, ¿no? Uno podría analogar eso o aproximarlo, creo, a una tesis de ontología orientada a objetos. Y lo que decías tú, Alejandra, bueno, con respecto a la cuestión ecológica en un sentido, ¿no? Bueno, la misma impronta etológica que recoge la noción de medio antes que la de entorno, ¿no? La noción de Humboldt antes que la de entorno más, así como la idea de naturaleza, ¿no? Creo que es más consciente de esta cosa de relaciones, digamos, situadas con aquello por los cuales los organismos o los seres vivos, digamos, o las cosas mismas están en relación de manera más inmediata, en el campo en el cual se está relacionando efectivamente con algo que arroja resultados que no siempre son previsibles, ¿no? En cambio, la noción de entorno ecológico tiende a insertar esos mundos múltiples, ¿no? En un espacio más grande, ¿no? Y bueno, en el caso de Morton hay mucho interés también por una idea quizás más cercana al medio que al entorno en el sentido ecológico clásico, ¿no? Y por ahí él mismo también habla de, no sé, las posibilidades de autoafección que pueden tener muchas cosas, muchos seres, ¿no? O sea, abre la idea de autoafectarse de identidades, ¿no? Multiplicidad de seres, y por lo tanto, si eso se abre, también se abre la idea de medio en un sentido más circunscrito, digamos, no diría restringido, pero sí circunscrito, ¿no? Sí. ¿Sabes? Me gustaría que si pudieses ahondar, porque al comienzo señala aquello de esa escena de la garrapata, ¿no? Entonces sí, ahí describes el sujeto, sí, ¿no? O lo desplazas hacia el sujeto, ¿no? Sí. Como una extensión de la idea de sujeto. Sí. Pero luego, más bien hay una introducción del objeto, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la relación ahí? ¿O es más una descripción desde un sujeto ampliado, donde no hacemos ya la distinción entre humano y no humano, un sujeto ampliado, o es una descripción desde el orden del objeto, donde ya no cabría la descripción desde un sujeto? Es buena la acotación que haces tú. Claro, en el caso de, digamos, las primeras investigaciones en biosemiótica, quizás las primeras investigaciones de los etólogos a mediados del siglo XX,
que empiezan a descubrir una posibilidad de hablar de sujetos con respecto a los animales en particular, ¿no? Claro, ahí uno podría ver la referencia hacia una idea de subjetividad, vale decir, de interioridad, digamos, de autoafección subjetiva que se vincula, digamos, a la idea de sujeto en el sentido más tradicional del término. Incluso von Wexkull está pensando en la cuestión de manera un poco kantiana, digamos, vale decir, hay, o sea, de acuerdo a cada especie animal, hay ciertas condiciones, digamos, sensibles y de espontaneidad para poder recibir lo que se recibe, digamos, y darle forma. Pero claro, la idea de sujeto, yo creo, cuando nos enfrentamos a la cuestión del objeto, ya no del sujeto, ¿no? Es que sigue estando la pregunta de si al objeto se le podría atribuir, o cómo es que se podría pensar posibilidades de autoafección al nivel de los objetos, ¿no? Es como decir, en algún sentido, podemos pensar que los objetos tienen un punto de vista, digamos, o podemos pensar multiplicidad de perspectivas, pensando también en los objetos, digamos. Pues los objetos resulta que reaccionan de cierta forma, ¿no? Resisten, ¿no? Tienen peculiaridades que pertenecen a su composición material, ¿no? Por lo tanto, tampoco es que a uno no le hagan nada, digamos, como sujeto. Pero creo que la cuestión clave ahí es la cuestión de pensar posibilidades diferentes de autoafección, ¿no? Y ver hasta dónde esa cuestión, creo que la ontología orientada a objetos, sobre todo o más bien Timothy Morton, que podríamos decir que se separa incluso un poquito de la ontología orientada a objetos de Harman, ¿no? Yo creo que ahí está más claro ese problema, ¿no? Pero es un problema, claro, que tiene que ver con, saliendo de la cuestión de las propiedades también del objeto, del pensar los objetos como entidad a la cual solo le acaecen accidentes, digamos, o también saliendo de la idea de comportamiento, conductista de comportamiento, donde, por así decirlo, los objetos son aquello que producen, pero en un sentido, digamos, donde no hay una salida o un salto hacia un punto de vista propiamente tal. Por ahí, no sé, hay algo interesante ahí en todo caso, ¿no? Sí, lo Que de los quizás objetos todavía no está bien resuelto, ni siquiera creo en las teorías que se hacen cargo de esta cuestión, ¿no? Me da la impresión. pero ¿no verías en eso respecto de la filosofía más, ¿cómo llamarla? Quizás más tradicional. En la filosofía de Hegel, Ajá. y pensando en esas derivas epistemológicas, Sí. hegelianas, en donde el objeto Uh-huh. pues no tiene ninguna autonomía. El objeto es algo que está producido al interior Sí. de la historia humana, está producido al interior de lo que el sujeto pone en los objetos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo explicas bueno, tú o en el caso de Morton, Uh-huh. esa especie de independencia o de autonomía del objeto que se resuelve a través de la correlación, ¿no? El tema de la correlación Sí, sí. de los objetos con... No, sí, sí. O sea, precisamente la ontología orientada a objetos y tomando el pretexto de Meillassoux, podríamos decir, el pistoletazo de salida de Meillassoux, de alguna forma, que es la crítica al correlacionismo, que es la idea de Meillassoux de criticar, digamos, o separarse de la idea de que cualquier tipo de fenómeno, cualquier tipo de relación objetual u objetiva, tiene que tener necesariamente una conciencia autoevidente que reciba eso, ¿no? Para que eso empiece a adquirir existencia, ¿no? Bueno, ahí hay una salida de esa cuestión, digamos, respecto a los mismos objetos, en el caso de la ontología orientada a objetos. La ontología orientada a objetos, al menos Harman está definiendo el objeto como una cosa, dice, y mete inmediatamente la idea de cosa, ¿no? Y uno podría decir entre objeto y cosa también, podríamos hacer alguna distinción, pero él dice, es una cosa que no se reduce ni a sus componentes ni a sus efectos, ¿no? Vale decir, el objeto es algo, sostiene él, ¿no?
algo que necesariamente se retira, digamos, hay una cierta superficialidad con la cual yo me relaciono, nosotros nos relacionamos, o incluso ese objeto con otro objeto se relaciona, pero no es intrínsecamente el objeto en sí mismo, podríamos decir, ¿no? Ahí uno podría entrar a discutir el rendimiento numérico de esa cuestión, ¿no? Pero esa es un poco la idea, ¿no? De que la retirada es, en el fondo, porque hay relaciones superficiales con las cosas, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad de reconocerle una interioridad, entre comillas, ¿no? O más bien yo diría un punto de vista o una cierta posibilidad de autoafección es mucho más fuerte cuando uno acepta, digamos, esa condición, ¿no? Por otra parte, recuerdo un libro de Henri Maldinet sobre Punch, ¿no? Donde precisamente, sobre Francis Punch, quiero decir, ¿no? Donde precisamente él empieza a confrontar a Punch con las primeras partes de la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Donde Hegel también está criticando una idea de cosa, o de objeto, podríamos decir, ¿no? Donde las cualidades son exteriores a las cosas, es como si uno se las encajase, ¿no? O como que se le encajasen de alguna parte, ¿no? Pero no son del objeto. Es como decir, el agua, la transparencia que tiene, digamos, el hecho de que esté fría o no esté fría, en una idea de certeza sensible simplemente aparecen como cualidades universales de los objetos, ¿no? Pero no del objeto mismo, ¿no? Y decir del objeto mismo quiere decir relacionarse con el objeto en una cierta contingencia, ¿no? Que es un poco lo que hace Punch, ¿no? Que va a decir, bueno, el agua del vaso, por ejemplo, en un poema que se llama El vaso de agua precisamente, el agua del vaso, el agua de la fuente, el agua del mar, bueno, tienen muchas cualidades o peculiaridades que se parecen, pero son diferentes, digamos, porque el agua del vaso es esa agua, digamos, y no el agua de la fuente, no el agua del río. Entonces esta cosa, digamos, de aceptar una cierta retirada del objeto implica también reconocer que el objeto se está dando o se podría dar, digamos, con una singularidad donde la idea de propiedad o de cualidad no aparece como una cuestión exterior, ¿no? Sino que aparece como algo que obedece a ese momento de relación, podríamos decir, ¿no? A esa contingencia. Y por ahí hay un paso que es interesante, ¿no? Creo yo. Yo podría hacer una pregunta, Sí. a ver si invento un debate. Pero claro. ¿Cómo cambia la noción de individuo o cómo pensamos el uno en el poshumanismo? ¿Cuáles son las distinciones entre la etología de la ontología orientada a objetos, el poshumanismo materialista, la idea del uno o del individuo? Sí, sí. Porque entiendo que hay un proceso de individuación en Simondon, pero cuán más procesual son algunas perspectivas, cuán más atomistas son otras, Sí, sí. cuáles son las gradientes y por qué se separan todas ahí en la noción de individuo. Esa es mi pregunta. Bueno, es una pregunta difícil en el sentido que las teorías se han tendido a multiplicar últimamente sobre hasta dónde hay que definir o hasta dónde podemos llegar con la noción de individuo. Bueno, en el caso de Simondon al menos, que es un caso que a mí me interesa mucho y creo que puede servir un poco para quizás abrir el asunto. Un individuo nunca es algo que está finalizado, ¿no? Porque está en construcción permanente. En la medida en que a lo mejor Simondon diría una realidad física, como no sé, un mineral, a lo mejor podríamos decir que está más finalizado que una persona, digamos, o que un perro, que un gato, porque el gato, digamos, va evolucionando su cuerpo de manera muy progresiva, o digamos, va cambiando mucho en el curso del tiempo. Por lo tanto, no se puede decir que el individuo no se puede definir de una sola manera, ¿no? O de una sola vez. Simondon dice la idea de neotenia, ¿no? Esto de estar en nacimiento permanente, ¿no? Y cuando él va a una cuestión más etológica, Simondon también piensa eso en relación con las cosas, digamos, o sea, los objetos mismos tienen usos, digamos, que a veces no están previstos por la idea que uno tiene de ellos, ¿no? O el caso de que uno a veces usa cosas de una manera que pueden ser muy inesperadas, ¿no?
Si por ejemplo yo pesco esta mesa y la lanzo contra alguien, digamos, esa es una posibilidad que el objeto tiene, ¿no? Pero no es la posibilidad más convencional que tiene. Sin embargo, eso me da cuenta de que hay un resto potencial siempre en los individuos, porque Simondon le llama individuo a cualquier cosa, digamos, que se pueda individualizar. Tiene esa potencia de cambio, ¿no? A pesar de que uno crea que está tratando con la materia más inerte, ¿no? O con la cosa más finalizada, también posee esa particularidad, ¿no? Pero bueno, la discusión con el poshumanismo, al menos lo que me interesa personalmente en el libro de Etología Oscura, cuyo subtítulo es Ensayo sobre la vida inorgánica, es precisamente esa idea de vida inorgánica, porque pienso en la idea de organismo extendido, digamos, de que los organismos, como han mostrado algunas teorías ecofisiológicas, se extienden, o sus cuerpos se extienden en el entorno en el cual habitan, o como ha mostrado André Lecroix-Burán, digamos, desde la antropología, los primeros homínidos, los gestos de la mano, se extienden en las herramientas que construyen, digamos, y esa lógica de extensionalidad técnica no va a detenerse nunca más, solamente va a ir progresando, ¿no? O el mismo lenguaje, dice Lecroix-Burán, es una extensión del aparato bucal que en los homínidos queda libre porque la mano permite liberar la boca, que en otras especies no está liberada porque no tienen esa capacidad de prehensión, ¿no? Entonces esta lógica del organismo extendido me parece que entra en el mismo asunto en la medida en que no se puede hablar ahí de individuo finalizado, digamos. El individuo está más que finalizado, interconectado, pero en un sentido muy radical, que proviene de la misma posibilidad de lo vivo de extenderse por medios que no son precisamente lo vivo, ¿no? O por medios diferentes a sí mismo, ¿no? Pero bueno, hay una discusión larga. Eso cambia, ¿cómo se piensa ahí con lo que tú estás diciendo? Ajá. La distinción entre qué es exterior y qué es interior. Ahí la Punto de distinción vista espacial. Exacto. Esa distinción se disuelve. Ahora, esta cuestión no es nueva en el sentido filosófico, digamos, como problema, porque ya eso había sido tratado, por ejemplo, por la filosofía, yo diría yo, de mediados del siglo XX, ¿no? Donde está en cuestión precisamente la idea de interioridad o la oposición entre interioridad y exterioridad. Ahora, lo que ocurre es que, dadas las transformaciones que ha venido sufriendo el mundo en las últimas décadas, estamos más atentos a la idea de interconexión, ¿no? Por eso lo ecológico, por eso lo poshumano, o hasta dónde llega, digamos, precisamente la interioridad de algo, pero en un sentido ya más desde una idea de malla, desde una idea de red. Creo que eso es un poco lo que cambia, pero claro, por cierto, las fronteras, desde hasta dónde llega una interioridad o hasta dónde yo la puedo establecer, es compleja, digamos, o hasta dónde yo tengo que detener la contaminación, por ejemplo, hasta dónde tengo que dejar de afectarme por otra realidad, digamos. En ese sentido, y volviendo un poco a lo que estábamos trabajando, conversando en relación a esa relación entre objetos, Sí. y pareciera ser que hay, por lo menos, ¿no?, como lo describes en el texto y también como lo señalas acá, como dos posiciones, ¿no? Una que pareciera describirse desde esa figura de la materia vibrante, ¿no? Sí, o sí, como, sí. que más bien de relación, de traspaso, de tránsito, Exacto. de relación de lo orgánico, de lo inorgánico. Y la otra posición, que también tú la mencionas ahora, ¿no?, que es el correlacionismo, que parece desplazar ese tránsito, Sí. ¿no? Que no mantiene ese Exacto. orden de lo fluido entre lo vivo, lo no vivo, o esa indistinción, ¿no? Esa lectura del correlacionismo de mí, y eso pareciera más bien describirse desde un orden de la temporalidad, ¿no? Entonces tendríamos una escena que se describiría desde el materialismo y otra desde la temporalidad. Sí. No sé tú cómo ves esas dos posiciones, y que quizás en tu texto la podemos ver en esa figura
y que, Sí. y que es compleja, ¿no? Del animal ladrillo. De ladrillos. El animal de ladrillo, puesto que, no sé, me tendrías que decir Sí. si es o no un guiño al archifósil, ¿no? Por ejemplo, entonces allí me queda un poco la duda si la etología oscura se organiza desde esta materialidad vibrante, en ese tránsito, en ese fluir, ¿no? Presocrático, por ejemplo, Sí, sí, sí. o en una pregunta sobre la temporalidad que nos lleva al archifósil que se plantea desde el orden de lo absoluto. No, está buena esa inquietud. De hecho, yo creo que, bueno, el libro de alguna manera trata de mediar un poco a través de la misma inquietud etológica, digamos, incluso entre esos dos tipos de posicionamiento, ¿no? Porque personalmente no adhiero completamente a la cuestión, a la retirada que plantea la ontología orientada a objetos, ¿no? ¿Y por qué no? Porque precisamente puede quedar reducido, digamos, a un plano, como dirías tú, temporal, ¿no? O renunciando un poco a precisamente los efectos que esos objetos podrían tener, digamos, así como piensa esta otra corriente precisamente, ¿no? Bennett misma, ¿no? Este cierto vitalismo de la materia, ¿no? Que la otra vez conversábamos con Valentina Bulo también en el lanzamiento del libro. Yo también me separo de esa idea, ¿no? A mí me interesa más la idea de extensión inorgánica en esta lógica del organismo extendido, podríamos decir, más que la materia vibrante o de buscar propiedades, por así decirlo, o restituir un cierto vitalismo en la materia, ¿no? Por mucho que eso me interesa también. Pero la etología en este sentido, o el modelo etológico, yo diría, en la medida que está contando con la cuestión de la interconexión y de la metabolización sobre todo, tiene que pensar necesariamente que en la retirada y en la misma posibilidad de autoafección de objetos, si es que se puede sostener algo así, hay huellas, digamos, en el paso, ¿no? No hay relación, digamos, con objetos, por muy superficial que le pareciese a Hartmann, que no deje algún tipo de huella, ¿no? Que no se relacione con alguna cierta impronta, ¿no? Que no nos lleve a relacionarnos en el fondo con improntas finitas, ¿no? Y que muestre su finitud misma en esa relación, en ese, por así decirlo, desagregación, podríamos decir, que tiene que ver con, creo, dejar huellas, dejar improntas, ¿no? Presentarse a través de ese tipo de improntas, digo, porque son cuestiones no del orden geométrico matemático, son un poco pregeométricas, ¿no? Esas improntas, no son más bien características, ni siquiera a veces son cualidades. En el caso de, por eso me interesa el caso de Empédocles, ¿no? Yo lo menciono ahí bastante, le doy varias páginas a eso, porque Empédocles tiene una teoría de los efluvios, digamos, de las cosas, y las cosas emanan efluvios, digamos, y esos efluvios son los que, por así decirlo, se perciben, ¿no? Y esos efluvios mismos permiten que algunas cosas encuentren afinidad con otras y otras se separen, ¿no? Esa teoría de los efluvios es una teoría, podríamos decir, de la desagregación de la materia. Pero yo la tiendo a leer en esta lógica de extensionalidad de los organismos, ¿no? De organismos extendidos donde la vida se está produciendo, o lo vivo se está produciendo, pero por medios diferentes a sí mismo, y esos medios son, por ejemplo en ese caso, efluvios, improntas, ¿no? Finitas, que son lo que permite, por así decirlo, que la interioridad se mantenga en algún sentido, ¿no? Para que no quede relegada a un digamos, a un abismo interior más que a una cierta objetualidad, ¿no? Porque tampoco está diciendo Hartmann de que los objetos simplemente estén retirados, ¿no? Es decir, no un salto hacia la oscuridad absoluta. La oscuridad es relativa, pero bueno, ahí hay como un punto medio que me interesa a mí establecer o tratar de abrir con respecto a esas posibilidades, ¿no? A través de esta cuestión que, insisto, me parece que tiene que ver más con la vida inorgánica, ¿no? Entendida en ese sentido de organismo extendido o de
producción de lo vivo por medios diferentes a sí mismo, que con un vitalismo de la materia o bien con, no sé, una posibilidad de ser absoluto finalmente, por muy lógico y estimulante, digamos, que sea eso, ¿no? O sea, lógico me refiero que lo que plantea Meillassoux es que esa posibilidad de contar con la necesidad de que una cosa no sea, digamos, es una necesidad absoluta, ¿no? Aparece como una necesidad lógica en cierto sentido, ¿no? Sí, insistiendo un poco más en la distinción que tú haces, que yo creo que es una distinción que está desmantelada, ¿no? La distinción entre lo orgánico y lo inorgánico, desmantelada a propósito de la idea de organismo extendido que le llaman. Pero el organismo extendido da la impresión de que precisamente el lugar que da explicación a lo oscuro de la etología, puesto que la etología en tu pensamiento, en el modo en que alteras los propios archivos etológicos y la propia etología convencional, pareciera volver a reponer una especie de filosofía oculta o oscura del sujeto, que pareciera que no te preocupa tanto el tema de los objetos, sino el ladrillo. Pero el ladrillo, lo que uno puede pensar ahí es una frase de Kant, ¿no? Una frase de Kant famosa, citada por ahí varias veces, sobre todo por Karatani. Cuando Karatani cita a Kant, le dice, la cita es algo así, no recuerdo textualmente, que la filosofía tiene voluntad de arquitectura. La filosofía es voluntad de arquitectura. Esa voluntad de arquitectura está alojada, diríamos, en lo mejor del humanismo ilustrado. Entonces, da la impresión de que la etología oscura, en tu problematización, vuelve de alguna manera a reponer el ladrillo de la filosofía, pero ahora extendido a otros lugares como son la propia arquitectura. Una pregunta que yo creo que sería interesante que desplegaras es la del ladrillo propiamente, No, la del animal claro. ladrillo, ¿no? Porque hay unas menciones ahí a la arquitectura, a Le Corbusier, Sí. pero ¿cómo explicar un poco eso? Exacto. Y esta sospecha que yo tengo de que en realidad etología oscura es otra forma de una especie de humanismo ilustrado. No, yo estaría también en desacuerdo con eso último. No, pero sí, entremos un poco al ladrillo quizás para dilucidar un poco por qué lado va esa cuestión, ¿no? Pero de ahí llego quizás a lo que decía el último. Bueno, el ladrillo aparece como una posibilidad de mezcla en primer lugar, ¿no? Una mezcla básica, ¿no? Que es la mezcla de arcilla con agua, ¿no? Y está pensada en relación con un cierto tipo de animal, el animal particularmente doméstico. Animal de ladrillo es una denominación para pensar en un organismo inorgánico. ¿Por qué? Porque el libro intenta mostrar, a veces de manera un tanto elíptica, sobre todo con ese tema en particular, que va como recorriendo, pero a veces desaparece, de que hay un organismo, ¿no? O sea, es un ejemplo de vida inorgánica, el animal de ladrillo, porque se trata de un organismo, el animal doméstico, que metaboliza con lo que Hegel llama, y yo lo desarrollo ahí también, las abstracciones del entendimiento como forma. Vale decir, las determinaciones, dice, del entendimiento como forma, no las abstracciones, que son las medidas. Y en segundo lugar, con las construcciones humanas, ¿no? Vale decir, es un ejemplo, por así decirlo, de un organismo que metaboliza con componentes, con esos componentes, ¿no? Y ya no puede ser simplemente llamado vida orgánica, ¿no? Pero no en el sentido de que no sea una cosa viva, ¿no? Sino que ha incorporado de manera muy fuerte, ¿no? Lo pongo como ejemplo, esto se puede ver en
un montón de niveles, ¿no? Por ejemplo, la vida vegetal sería otra historia, ¿no? Sobre todo la vegetalización domesticada. Por lo tanto, es una manera de hablar de vida inorgánica, es un ejemplo histórico, porque esto no ocurre de cualquier manera, ¿no? Incluso las figuraciones animales, digamos, prehistóricas, que yo también menciono ahí, son animales, yo digo, protoarquitectónicos, porque todavía no se han agenciado, digamos, metabólicamente con ese tipo de determinaciones, ¿no? Y sobre todo con la arquitectura, digamos, porque un animal que habita, digamos, una arquitectura humana, de alguna manera tiene que componer, ¿no? O esa es la tesis etológica fuerte, ¿no? Tiene que componer con aquello mismo con lo cual se relaciona, ¿no? Dejarse afectar y afectar también el mismo a ese espacio, ¿no? Es la lógica de la domesticación que trabaja la etología, ¿no? Donde Lestel lo dice por ahí, ¿no? Domesticar a un animal no ocurre sin que él me domestique a mí, ¿no? Son procesos de hibridación, ¿no? Y que están tratando, la etología está tratando de pensarlo en términos metabólicos fuertes, ¿no? Yo por eso insisto, ¿no? Los pasos hacia la filosofía preplatónica no son inocuos acá, digamos, o no son simplemente incidentales, porque yo estoy tratando de pensar en la noción de homeomería, por ejemplo, de Anaxágoras, ¿no? Que me permite pensar una lógica de metabolización que tal vez los parámetros biológicos, incluso los etológicos, todavía no permiten, ¿no? Que es la idea en Anaxágoras, por ejemplo, de que todas las cosas están formadas por todas las otras cosas, ¿no? No quiere decir que todas las cosas se puedan combinar al infinito, sino que se combinan de una cierta forma. Pero no sé, Anaxágoras dice, bueno, en el alimento, si yo me como un vegetal, digamos, ahí hay un río, ahí hay una corteza de árbol, porque cuando yo estaba criando los vegetales tuve que regarlos, ¿no? En un animal, no sé, hay otras cosas, ¿no? En un pan hay un hueso, cosas así. O sea, los doxógrafos parafrasean a Anaxágoras. Entonces una idea de metabolización que no es simplemente relación ya, no es simplemente una cuestión realmente de componer con lo otro en un sentido fuerte. Por lo tanto, no sé si hay una restitución de un cierto humanismo, sino que más bien una salida u otro tipo de salidas. En el fondo, cuando en el libro se está hablando de esta idea de organismo extendido, tú dices que podría ser como otra entidad humana. No, es no salir de la historia humana, o del humano como de su historicidad. Lo que pasa es que ahí... Permíteme Sí. que no, es muy interesante lo que estás diciendo y el modo en que lo estás explicando ahora, porque pareciera que por lo que dices ahora y por la lectura del propio libro, que el nudo del libro, el nudo epistemológico, por decirlo así, de la etología oscura, es el metabolismo, ¿no? Sí, Ahora, uno puede decir que lo que habría ahí, sin estar mencionado o muy poco mencionado, es la tensión entre dos grandes paradigmas modernos, que son el de la dialéctica, por supuesto, con enfoques relacionales que tú de alguna manera deconstruyes en el libro, y el de la metamorfosis, que sería el otro paradigma. Sería un libro mucho más plegado quizás en ese paradigma metamorfósico, en donde la etología oscura tiene una potencialidad, diría yo, no en la distinción entre vida orgánica e inorgánica, sino en esto que llamas el organismo extendido. Sí. No, por ahí sí concuerdo en ese punto un poco más, quizás. Pero claro, quisiera especificar una cuestión, ¿no? O sea, sobre lo mismo la inquietud que estaba planteando ahora. La idea de que lo vivo se extiende por medios diferentes a sí mismo es una idea que yo rescato como la idea de lógica del suplemento, básicamente de Derrida, ¿no? O sea, de ahí viene la inquietud. O sea, Derrida, por ejemplo, cuando está leyendo al principio, digamos, de su producción filosófica, este opúsculo de Husserl sobre el origen de la geometría, bueno, Derrida está diciendo
o se fija en que Husserl más bien está señalando de que la producción de idealidades geométricas, como no sé, el teorema de Pitágoras, digamos, algún tipo de construcción que se pueda aplicar con cierta objetividad en el campo de la geometría, necesita arriesgar su idealidad simplemente y inscribirse de alguna forma. Necesita un soporte sensible, inorgánico, podríamos decir, para precisamente poder alcanzar su estatuto de objetividad, ¿no? O de universalidad, o de posibilidad de intersubjetivizarse y pasar a la historia, digamos. Porque de otro modo la idealidad geométrica quedaría simplemente relegada a la conciencia de la persona que la inventó, ¿no? Entonces ya aparece la idea de una inscripción, digamos, que no tiene que ver con la espontaneidad intelectiva, que empieza a condicionar aquello que la espontaneidad intelectiva produce, ¿no? Entonces es como decir, bueno, las objetividades que produce el pensamiento en realidad dependen de una escritura de un componente inerte, por lo general considerado como auxiliar de las ideas más que como constituyente de algo, pero esa es la posibilidad de la historia y es la posibilidad de la objetividad como ciencia, va a llegar a decir realidad después, que va a retomar esta idea en gramatología, ¿no? Entonces también esto se va a generalizar ahí, ¿no? Se va a generalizar hacia lo vivo, mediado por el mismo Leroi-Gourhan, ¿no? Donde Leroi-Gourhan está entendiendo, ¿no?, de que lo vivo precisamente, si no se exterioriza en medios que no son lo vivo en sí mismo, no tiene ninguna posibilidad de perdurar. Solamente perdura porque se constituye, digamos, a través de una cierta artificialidad, a través de un cierto componente o de ciertos componentes inorgánicos, podríamos decir. Entonces es donde la idea de organismo extendido es una idea sobre la historicidad en el fondo, pero una idea que en ningún caso podría restituir, digamos, un humanismo en el sentido que precisamente está haciendo depender la historia de la vida y la historia humana dentro de esa historia de un componente que no pertenece a lo vivo en sí mismo, ¿no? O sea, está desarticulando la idea de lo vivo como curso espontáneo de la historia, por ejemplo. En esto que tú señalas y que ahora lo explayas mucho más, ¿no?, que este vínculo con la deconstrucción, sí. Porque me sonaba en algunos sentidos, ¿no?, la idea de huella, de lo oscuro, una relación con la deconstrucción, ¿no?, una relación que era un poco extemporánea en relación al realismo especulativo y también a la ontología orientada a objetos, puesto lo que hacen esas dos posiciones es desplazar la deconstrucción, ¿no? Los grandes sacerdotes de la deconstrucción se transforman en realistas especulativos, abandonan la deconstrucción, puesto que es correlacionista, entonces se tiende a dar de baja, ¿no?, entre comillas, la deconstrucción, ¿no? Y sin embargo, esta respuesta, ¿no?, me da una certeza, ¿no?, de que efectivamente tu ejercicio se articula desde la deconstrucción, y en ese sentido me gustaría que nos contaras, ¿no?, cómo vinculas, ¿no?, el gesto deconstructivo con la posición vinculada a la ontología. Sí. Yo sé que no parece fácil en principio por estas mismas, digamos, tensiones de, no sé, paladares filosóficos que están ahí, o sensibilidades teóricas que están ahí, para no decir escuelas. Pero claro, la lógica la posibilidad de pensar, por ejemplo, una percepción etológica que vendría a atenuar un poco el absoluto de la ontología orientada a objetos, para decirlo bien rápido, ¿no? Es la lógica del suplemento, ¿no? Es un poco lo que decían hace un momento, ¿no? Esa posibilidad de entender la espontaneidad viviente, digamos, constituyéndose por aquello que no es ella, ¿no? Es una posibilidad que creo que
yo la encuentro en Derrida, ¿no? Creo que Derrida la plantea de manera muy fuerte, y eso ha dado lugar, por supuesto, a mucha literatura concernida por eso. Yo no sé si el realismo especulativo o la ontología orientada a objetos están tratando ese problema o se están midiendo con eso de manera directa tampoco, ¿no? Con ese problema en particular, por ejemplo, ¿no? Creo que también le seguiría pareciendo correlacionista. Por ahí está el texto de Deborah Goldgaber, Speculative Grammatology, donde ella de alguna manera trata de restituir un poco, para usar la palabra de Oscar, la deconstrucción de Derrida para discutir las críticas de Meillassoux, qué sé yo, algunas críticas. Bueno, hay una alternativa como quizás no de conciliación, sino que más bien de discusión. La peculiaridad quizás que yo diría con respecto a este libro es que utilizo a Derrida más bien respecto a esa dimensión de idea, ¿no? Y quizás me permite pensar otras cosas, pero no de manera demasiado doctrinaria. Por lo tanto, o sea, me interesan algunas cosas, la idea de articulación que hay en la deconstrucción, por ejemplo, que la voy a buscar también en Pedro. Entonces, por ahí hay algo, ¿no? Pero me permite pensar básicamente cuando se habla ahí en el libro de organismo extendido, ¿no? En realidad lo que estoy tratando de plantear es una lógica del suplemento. Lo que pasa es que está transida por estos otros componentes, ¿no? La misma idea de geografía, por ejemplo, que aparece muy fuerte en el libro, es una idea también que está en el origen de la geometría de Husserl, ¿no? Donde Derrida le llama precisamente las vaguedades morfológicas a las medidas, por así decirlo, pregeométricas. Dice, bueno, esto le podríamos llamar geografía, ¿no? Porque son valores no exactos, o sea, ni inexactos ni exactos, sino que le llama ahí anexactos, ¿no? O sea, son valores que no son geométricos matematizables, pero que aspiran, sin embargo, a una cierta exactitud, ¿no? Una cierta ortotez. Por lo tanto, ahí me sirve mucho eso, y lo veo trabajado de otra forma en otros autores, ¿no? Que pertenecen o que se vinculan a la cuestión, o a la cuestión del Umwelt, como es el caso de Gustav Berg, desde la mesología, el concepto, por ejemplo, de geograma, que también trata de pensar cómo uno pasa por los lugares, más bien que cartografiarlos, digamos, desde una lógica paisajista más o menos convencional, que es lo que ocurre cuando uno habita un lugar y todo ese tipo de cuestiones, y no están solamente ahí, por cierto, pero donde se tiene que confrontar con valores anexactos para poder pensar, por ejemplo, la arquitectura, ¿no? O bien otras teorías también, como la misma de Mingold, que le da mucha importancia a lo geográfico. Son autores que no están dialogando directamente con los cruces que yo mismo estoy haciendo ahí, pero que ahí me sirven para armar, digamos, una problemática, ¿no? Por ahí un poco yo lo veo. Bueno, quizá una última pregunta de parte mía. Cuando estábamos antes de comenzar el programa charlando con Alejandra, y hablamos un poquito de la literatura, de la presencia de la literatura en tu libro, ¿no? Y ahí aparecen varios, François Léon, Bolaño, y también el Quiltro, ¿no? de Lemebel y otros. ¿Cómo conectas a la literatura con la etología oscura? Bueno, o sea, inevitable no pasar por una cuestión poco biográfica ahí. Yo tiendo a trabajar harto en la literatura, o sea, con referentes literarios en las cosas que uno intenta hacer, digamos, en filosofía. Pero claro, en el caso de la etología, me fijo también en cierta literatura, ¿no? O sea, el caso de Lemebel, por ejemplo, ¿no? De la masturbación al perro, Noche Quiltra, ¿no? Es una idea o sea, trata de ejemplificar la cuestión del organismo inorgánico, ¿no? O sea, ¿dónde ocurre eso? ¿Por qué eso se puede hacer también, ¿no? ¿Cómo me estoy relacionando afectivamente con el animal, digamos, en un espacio urbano? Hay una discusión que yo no la trato ahí
específicamente, pero anuncio algunos títulos, que es la cuestión de la zoofilia, digamos, que también habría que incorporarla como parte de la problemática del animal arquitectónico, ¿no? O sea, o el animal de ladrillo, creo yo. Bueno, me fijo también en Di Benedetto, una historia de un caballo absoluto, de alguien que no se pudo bajar nunca más de un caballo porque estaba haciendo una manda. Y la poesía en particular, que aparece muy referida, aparece la poesía de Ponch, que es una poesía que está pensando este problema, ¿no?, de la retirada de los objetos desde, yo diría, me atrevería a decir, una inquietud etológica. No es eso lo que dice Ponch, pero está problematizando eso de manera muy fuerte, ¿no? Porque le está dando a las cosas, digamos, improntas finitas que son peculiares de ellas mismas y no está universalizando cualidades simplemente. Y bueno, la poesía en general, porque pienso en el objeto, digamos, en el objeto literario, ¿no?, más que nada, en el objeto poético, que es un objeto muy afín a esta idea de retirada, ¿no?, y a esta idea de descripción multiespecífica también. En general yo diría eso de la poesía. Le mencionaba a Alejandra, y quizás no una respuesta de nada, pero por ahí se dice que todo poema tiene que ser multiespecies por definición, digamos, en el sentido que el poema es donde generalmente las conexiones metabólicas aparecen de manera más fuerte, más explícita, de las maneras más originales, digamos, más inventivas a veces. Y bueno, por ahí un poco lo veo. El poema me permite a veces sistematizar ideas que están mejor dichas en los poemas que en los filósofos, ¿no? O al menos uno cree de alguna forma eso, sin por supuesto naturalizar la cuestión poética, sino que es precisamente dejarse sorprender por inquietudes que a veces ahí aparecen. El mío François León, ¿no?, que en los poemas de que él habla de que sería una vida que yo la dejase dentro de una caja, digamos, y yo me fuese a pasear por otro lado y que la vida siguiera estando ahí, que permaneciese. Bueno, es un poema de ecología oscura ese, ¿no?, en algún sentido, porque está tratando de pensar que sería una vida que se pudiese autoafectar sin que yo como sujeto estuviera vigilándola todo el rato, ¿no? Me gustaría, pero ¿Sí? creo que estamos en el tiempo. ¿Sí? Yo creo que nos quedan como 2 minutos, así que muy rápido. Muy rápido. 2 minutos, exacto. No, es que voy a... quizás a... Es que es el tema de la masturbación, ¿no? Sí. Porque has hecho mención al problema del Pero suplemento. Eso es muy rápido. Eso es muy rápido. Pues quedan 2 minutos. Tiene que ser en 2 minutos. No, la masturbación es un tema importante en la deconstrucción, sobre todo en la gramatología de Derrida. Ahí aparece el tema de la masturbación como en una lógica del suplemento. Exacto. Pero lo que hace un poco de ruido, esa sería la pregunta, ya que has referido un par de veces a la masturbación, de hecho con el propio texto de Lemebel, ¿no? Esa que en el tema de la masturbación, cuando Derrida habla de la masturbación y de ese peligroso suplemento, Sí. lo refiere a la fantasía. La fantasía, se podría decir, no tiene el peso del ladrillo. Entonces, ¿cómo ves esa relación entre la fantasía y el animal del ladrillo? Bueno, dicho rápidamente, yo lo contestaría en el mismo texto del MB, o sea, en la glosa que aparece ahí de Fogwill, parece que le comenta, que le dice, ¿por qué no te lo follaste? Le dice. Entonces, yo creo que la fantasía finalmente, en un contexto como ese, zoofílico de ladrillo, digamos, o sea, es inevitable no toparse con esa otra fantasía, que sería finalmente lo que no se hizo y que se podría haber hecho. El mismo hecho en sí mismo no me parece, digamos, o sea, me parece una situación condicionada por esta cuestión de la metabolización de espacios arquitectónicos, de medidas, digamos, humanas o humano-animales, pero no veo ahí mismo la ficción, ¿no? Me parece que la ficción está después, digamos, cuando el escritor piensa lo que pudo haber hecho y no hizo, y precisamente no lo hizo porque, bueno, esa misma lógica suplementaria es
es una lógica también de la represión, ¿no? Es una lógica que es castigada, ¿no? Está castigada como a priori. Mismo Derrida en dramatología trabaja esos componentes, la culpa, ¿no? Es culpógena, ¿no? Pero yo lo veo, pero es interesante, daría para... Sí, la daría. cuestión de la ficción quizás se conecta con lo del poema que mencionábamos hace un momento. Bien. Bueno, muy bien. Muy bien. Ya Bueno, está. Gracias. Vamos, Muchas gracias, segundo. Seto. Gracias a ustedes.